tiene la ley de migración más antigua de Latinoamérica, mientras que la actual Constitución, este tema está prácticamente ausente. ¿Cuáles son entonces los desafíos y oportunidades que surgen? Fabiola Vergara, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, analiza la migración en mirada constituyente. Ok, para comenzar a hablar sobre el tema, por cierto, parece necesario definir quiénes son los migrantes. El migrante, hombre, mujer, independiente de su sexo o edad, es aquel individuo que se desplaza territorialmente dentro o fuera de la frontera del Estado con la intención de generar o desarrollar en el lugar al que se dirige un proyecto migratorio, un proyecto que puede ser de vida, laboral, estudiantil o de otro tipo. Y a este respecto es también importante señalar que el migrante no es lo mismo que el extranjero y eso genera dificultades y dudas. El extranjero es el no nacional y por lo tanto el extranjero incluso puede ser el ave de paso, es la persona que va a hacer un trámite específico a un lugar del que él no es residente, pero sin esa intención de desarrollar este proyecto. Ahí está la diferencia. En la actual Constitución, la migración está prácticamente ausente. Hay cuestiones muy específicas y de hecho hay una norma constitucional que se refiere a cuáles son los extranjeros, porque por cierto nuestra Constitución no habla de inmigrantes, cuáles son los extranjeros y bajo qué condiciones que pueden ejercer el derecho a sufragio en nuestro país. Y nada más. Es lo único que existe a este respecto. La Constitución, en cuanto a la legislación, tenemos ahí algunas normas. Tenemos el Decreto Ley 1094, que es la legislación de extranjería, data del año 1975, es decir, es bastante antiguo y por cierto está muy desactualizado porque ese decreto ley, que tiene la jerarquía de una ley, por cierto, surge en un contexto totalmente distinto al que conocemos ahora. Surge en un contexto en que Chile había cerrado sus fronteras y por lo tanto no recibíamos tantos extranjeros o inmigrantes como en la actualidad. Ahora, también la normativa laboral se refiere en forma muy específica a los extranjeros porque establece una limitación en cuanto a cuál es el porcentaje de extranjeros que pueden desempeñarse al interior de una empresa. Y eso es todo. A ver, la migración irregular también es un problema y que no es consecuencia directa de las normativas que yo he señalado, sino que más bien de que por una parte el acceso y permanencia en nuestro país conforme a la normativa reglamentaria especialmente está bastante controlado, hay bastantes restricciones. Y en un contexto como el actual, en que todos tenemos el derecho y el deseo de salir, de movernos, de trasladarnos, por cierto que estas restricciones, como impiden acceder regularmente a otro país y concretamente al chileno, ¿qué es lo que suscita? Que las personas que regularmente, conforme a la normativa reglamentaria, no pueden ingresar, lo hagan de forma irregular. Es decir, por los pasos fronterizos y muchas veces vulnerando los controles fronterizos que existen en nuestro país. A ver, la migración debiera regularse primero considerando la realidad.
Estamos, como lo decía antes, en un contexto nacional e internacional en que todos los sujetos tenemos la legítima expectativa de cruzar las fronteras. Por lo tanto, la regulación de la migración, debiera considerar aquello. Debiera considerar que el traslado territorial, tanto dentro como fuera de la frontera de los estados, es mucho más fácil e incluso es más barato que antiguamente. Por lo tanto, la legislación debiera tener presente aquello, que los individuos nos trasladamos territorialmente. A continuación, la legislación o en general la regulación de la migración no debe perder de vista que quien se traslada territorialmente, el migrante, es una persona y es una persona con derechos fundamentales. Y esos derechos tienen que ser respetados y tienen que ser respetados desde el momento que ella ingresa e incluso antes. Yo diría que teniendo presente esos dos focos o esos dos ejes, una legislación debiera ser o considerar que todos tenemos derecho a desplazarnos, que por el hecho de desplazarnos no nos desprendemos de nuestros derechos fundamentales, a la vida, a la salud, a la educación, al acceso a la seguridad social, al acceso al mercado de trabajo, y tener además en consideración derechos específicos que corresponden al inmigrante. Por ejemplo, a la reagrupación familiar, el derecho a remesar utilidades a su sociedad de origen, al país del cual él es nacional todavía, el derecho a la diversidad y a que se reconozca su diversidad cultural, las particularidades que él desde un punto de vista cultural tiene. En la nueva Constitución, no sé si corresponda, no me he postulado ni pretendo estar en el proceso constituyente directamente, pero sí como ciudadana. Creo que es necesario que se reconozca como uno de los principios la plurinacionalidad. Y aquí entran, por ejemplo, los pueblos indígenas, y que es algo que han hecho constituciones de países como Perú, como Ecuador, como Bolivia, y que reconocen a sus pueblos originarios, y además que a nivel constitucional y como principio se reconociese y se amparase la diversidad cultural. A continuación, que también dentro del catálogo de derechos fundamentales se pudiera reconocer con el nivel de generalidad que tiene la Constitución, que es la Carta Fundamental en nuestro ordenamiento, derechos específicos que interesan y que incumben directamente a los inmigrantes, como los que señalé hace un rato. Yo creo que también sería necesario primero aclarar que la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento y que por tanto siempre sus disposiciones están redactadas en términos bastante más generales, a modo de principios y grandes valores que después la legislación de rango inferior va a precisar. Y vinculado con lo que señalé hace un momento de, por ejemplo, reconocer la diversidad cultural de la sociedad chilena, creo que sería interesante y necesario, especialmente atendido a algunos discursos presentes, especialmente en la primera parte del primer semestre del 2020, por ejemplo, una condena clara o un rechazo a la xenofobia, que creo sería muy interesante y de hecho contribuiría al logro de la paz social. Creo que los principios
principios van en la línea de lo que yo señalé previamente. Reconocer que es un derecho no solo de los chilenos, sino que de todos los individuos que forman parte, que están presentes en el planeta Tierra, el derecho a trasladarnos, el derecho a salir del país y volver a ingresar, que por cierto está reconocido en instrumentos internacionales. Y ojo aquí, no se reconoce el derecho a migrar, porque ahí hay que conjugar este derecho a salir e ingresar al territorio nacional con el ejercicio de la soberanía que cada Estado ejerce al interior de sus fronteras. Creo que ese es un principio. Segundo principio, nunca olvidar que el migrante es una persona y es un titular de derechos fundamentales y por lo tanto es un sujeto merecedor de tutela, de respeto por parte del ordenamiento en las distintas dimensiones. Considerar que el inmigrante es una persona. Y aquí alguna diferencia con, por ejemplo, el proyecto de ley que está a punto de ser promulgado. El inmigrante no es un factor productivo que venga o que tenga por sola función beneficiar a la sociedad chilena. El inmigrante es ante todo una persona con expectativa, con proyectos, con necesidades. Y si el Estado de Chile acepta que él ingrese, tiene que también generar los mecanismos para proveer y satisfacer esas necesidades. Creo que sería muy interesante, muy valioso de cara a la discusión que se va a generar al interior de la Convención Constituyente, el que hubiesen inmigrantes en su interior que en primera persona pudieran ilustrar respecto de cuáles son las necesidades y cuáles han sido también los obstáculos que han encontrado en el desarrollo de su proyecto migratorio al interior de nuestro país. Nosotros como nacionales, como chilenos, podemos tener una visión más bien teórica, pero siempre es interesante, siempre es necesario y enriquecedor conocer al inmigrante y cuáles han sido los problemas concretos que él ha tenido que abordar y enfrentar en nuestro país. A ver, en diciembre del 2020 se anunciaba por la prensa que estaba pronto a ser promulgada. Ahora, en el mismo mes de diciembre hubo a lo menos 4 honorables que presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad respecto del proyecto de ley que estaba aprobado y el Tribunal Constitucional acogió. Así que esos requerimientos de inconstitucionalidad que iban en la dirección de o restringir el acceso o facilitar los mecanismos de expulsión de los extranjeros, o bien de, en ese proceso de expulsión, desconocer algunos derechos fundamentales que nuestra Constitución asegura a todas las personas, nacionales y extranjeras. Entonces, de esas observaciones debe hacerse cargo el Congreso, incorporarlas, corregir el proyecto, pero yo pienso que estamos a puertas de tener una nueva ley de migración que, por cierto, va a poner término a la vigencia del Decreto Ley 1094, que ha sido bastante condenado por buena parte de la población y de la doctrina. Hay muchos mitos y yo quiero referirme fundamentalmente a 2. En momentos claves de no solo de la sociedad chilena, en general de las sociedades en el mundo, y concretamente cuando los estados se enfrentan crisis políticas y o económicas, suelen utilizar a la migración y a los migrantes como el chivo expiatorio de los males que están afectando a la sociedad. Muchas veces se estigmatiza
al inmigrante y se le achacan a él todos los problemas que pueda tener la sociedad. Los problemas de desempleo, los aumentos de la delincuencia, la pobreza, y aquí entre los mitos, el uso y abuso de los servicios públicos, y que en muchas ocasiones ese uso y abuso va en desmedro de la población nacional. Yo creo que puedo sintetizar en esos mitos lo que normalmente se achaca a la migración. Y para derribar esos mitos, las estadísticas oficiales hasta el 2018 indican que el porcentaje de extranjeros dentro del total de la población carcelaria es mínimo, es decir, no llega al 5%. Entonces, pareciera que no es culpa o responsabilidad de la migración y o su intensificación el aumento de la delincuencia. Se habla también de que los inmigrantes usan y abusan de los servicios públicos. Un dato: entre el 2002 y el 2017-2018, un 0.7% de la población inmigrante accedió a los subsidios a la vivienda que ofrecía el Estado. Es decir, del 100% de los subsidios habitacionales, un 0.7% fueron asignados a la población inmigrante. Lo que, por cierto, se vincula con cuáles son los requisitos para poder acceder a esos subsidios. Ser extranjero regular, tener carnet de identidad, tener cuenta de ahorro y tener la residencia definitiva. Otro mito: los inmigrantes podrían no ser precisamente un aporte, sino que una carga para la sociedad chilena. Señalar que el 75% e incluso más de los inmigrantes en nuestro país están sobrecalificados respecto de los trabajos que están realizando. Y hay datos del INE, del Departamento de Extranjería e Inmigración, del diciembre del 2019, que indican que en promedio, con algunos colectivos, la excepción son algunos colectivos bien específicos de inmigrantes, pero en general los inmigrantes tienen un nivel de educación incluso superior al nacional. Y por último, el dato económico. También lo consulté y hay una publicación del año pasado que así lo señala. Los extranjeros en nuestro país, entre tributos y trámites en extranjería, aportan anualmente al Estado de Chile $1.000 millones. Entonces y esos son datos que se silencian y creo que ayudan a derribar los mitos que existen en torno a la migración. Desde la doctrina, y lo comparto por cierto, se sostiene que los inmigrantes son un aporte desde un punto de vista cultural, contribuyen al enriquecimiento cultural de un país. Y esto se vincula con algo que dije hace un rato atrás. Debiera reconocerse que la sociedad chilena es diversa, plural, culturalmente hablando, y esa diversidad y pluralidad en buena parte es producto de la llegada a lo largo de la historia y desde inicios de la década de los 90 en adelante de los extranjeros. La comida peruana, la música colombiana, por poner ejemplos. Por otra parte, la población inmigrante que llega a nuestro país es primero una población en edad productiva, que tiene por uno de sus primeros objetivos trabajar. Por lo tanto, son un aporte a la fuerza de trabajo y muchas veces ocupan aquellos puestos de trabajo que la población nacional de alguna manera desprecia, porque son menos cualificados o son más riesgosos o más sacrificados o menos interesantes. Por ejemplo, asesoras del hogar. Encontrar una asesora del hogar nacional y a un precio razonable
es cada vez más difícil y es cuestión de que consultemos a las familias que requieren de esos servicios. Por otra parte, muy vinculado a el rango etario en que se concentran los inmigrantes. Los inmigrantes contribuyen a algo que es bastante importante, al rejuvenecimiento de la población. Si en algo la sociedad chilena se parece a la europea, es precisamente en que las tasas de natalidad estamos siendo regresivos desde hace varios años a la fecha. Las parejas no están teniendo hijos o están postergando el nacimiento de hijos y están limitando el número de hijos. Los inmigrantes tienen hijos, desarrollan proyectos de vida y dentro de esos proyectos de vida es tener una familia. Por lo tanto, también contribuyen al rejuvenecimiento de la población, que posteriormente se va a incorporar al mercado de trabajo y a los sectores productivos. Y eso también es una ganancia para el Estado de Chile y, por cierto, para todos.